Bueno, con esa indicación empezamos la clase del día de hoy. Vamos a ver un concepto que esto puede entrar tranquilamente en las preguntas teóricas del examen, que son 4, que son las distribuciones de probabilidad, pero discretas, que es con lo que vamos a arrancar estas primeras clases de esta última unidad número 4. La distribución de probabilidad discreta describe el comportamiento de una variable aleatoria, independientemente de si ésta se representa en forma gráfica o mediante un histograma, en forma tabular o con una fórmula. A menudo las observaciones que se generan mediante diferentes experimentos estadísticos tienen el mismo tipo general de comportamiento. En consecuencia, las variables aleatorias discretas asociadas con estos experimentos se pueden describir esencialmente con la misma distribución de probabilidad, ¿sí? Con la misma distribución de probabilidad. Y por lo tanto es posible representarlas usando una sola fórmula. De hecho, se necesitan solo unas cuantas distribuciones de probabilidad importantes para describir muchas de las variables aleatorias discretas que se encuentran en la práctica. Es decir, que cuando nosotros vayamos a estudiar casos reales, casos de aplicación en el contexto de nuestras carreras, tanto administración pública, administración de empresas, comercio exterior o la carrera de turismo, eh, podríamos nosotros, por ejemplo, describir muchas de los fenómenos o situaciones que nosotros vamos a analizar con algunas de estas distribuciones discretas que hoy y el lunes de la próxima semana vamos a estudiar. Por lo tanto, vamos a empezar con la primera, una sencilla y una ya conocida, la distribución uniforme discreta. ¿Por qué es uniforme? La palabra uniforme significa algo igual, ¿sí? Normalmente, si nos vamos al contexto de los colegios, yo siempre pongo este ejemplo. Si estamos en un colegio y sobre todo los días lunes, teníamos que ir con el uniforme de parada. Y obviamente todos los estudiantes, si eran los varones, un mismo uniforme y las damas, un mismo uniforme para las damas. Entonces, algo uniforme es algo igual, ¿sí? Y entonces, si me hablan de una distribución uniforme, ¿qué significa esto? Que las probabilidades todas van a ser iguales. Por favor, vaya anotando estos conceptos, aunque estos archivos PDF ustedes saben que los voy a subir o los estoy subiendo en el aula virtual. Entonces, si yo le pregunto esto en el examen, en la parte teórica, eh, una distribución uniforme discreta, ¿cuál es la característica principal? Ustedes deben saber que la característica principal es que las probabilidades son todas iguales. ¿Ok? Entonces, si ustedes se acuerdan de aquella práctica en Excel que hicimos el día lunes, aquella práctica donde lanzábamos dos dados y una moneda al mismo tiempo y donde hacíamos una simulación para ver la convergencia estadística, esa distribución de probabilidad que nos salió no es uniforme discreta, porque ustedes se dieron cuenta que las probabilidades eran diferentes, ¿sí? Eran diferentes. En cambio, cuando ustedes hicieron la práctica que hicimos al final, donde solamente lanzábamos un solo dado, esa distribución sí era uniforme, porque se dieron cuenta que todo era un 36avo y todas las probabilidades eran iguales. Por ejemplo, ese sería un ejemplo fantástico y maravilloso que acaban de hacer ustedes el día lunes en la práctica de una distribución uniforme discreta, cuando todas las probabilidades son exactamente iguales. En cambio, la que hice yo, el ejercicio que hice yo con ustedes, donde lanzábamos dos dados y una moneda, esa distribución, señores estudiantes, es discreta, sí, pero no es uniforme, porque las probabilidades no eran iguales. En cambio, ustedes, las que les tocó hacer a ustedes, las probabilidades sí eran iguales. Entonces, quiero dejar muy claro ese concepto, por favor, para que este tema, pues, quede de la mejor forma posible, muy claro. Entonces, una variable aleatoria tiene una distribución discreta uniforme si cada uno de los dos resultados de su espacio muestral se puede obtener, ¿sí? Se puede obtener con igual probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿para qué vamos a alargar la idea? Es muy fácil. La distribución uniforme discreta cuando todas las probabilidades son iguales. Todas las probabilidades asociadas a los valores de X de nuestra variable aleatoria tienen la misma probabilidad, entonces estaríamos ante la presencia de una distribución uniforme discreta. ¿Ok? Ahora,
¿Cuáles son las fórmulas de media y varianza que vamos a calcular? Y hasta desviación estándar, diría yo que vamos a calcular con respecto a esta distribución de probabilidad. Bueno, primeramente quiero aclarar que todas las distribuciones que a partir de hoy vamos a aprender van a ser diferentes, sus fórmulas de media y varianza. ¿Qué significa esto? Que estas fórmulas que están aquí, compañeros, nos sirven para esta distribución de probabilidad. Pero para la otra distribución que hoy vamos a aprender, que es la distribución de Bernoulli, que en pocos minutos vamos a ver, ya estas fórmulas no me servirían. Ya cada distribución de probabilidad tiene fórmulas diferentes. Entonces, esta distribución que se llama uniforme discreta, la primera que estamos estudiando, tiene estas fórmulas que ya vamos a analizar, y las siguientes distribuciones que vamos a estudiar tendrán fórmulas totalmente diferentes. Por lo tanto, cada distribución tiene su fórmula diferente de media varianza, cálculos diferentes de media varianza. Ahora, ¿estas fórmulas qué significan? Que aquí se ve un poco confuso todo esto. Señores, esta fórmula es la misma que ustedes ya conocen. ¿Cómo la trabajábamos en Excel? Con suma producto, la función suma producto. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que tengo que hacer es cada valor de X multiplicarlo por su probabilidad. Y al final ir sumando los resultados de esas multiplicaciones. Entonces es una multiplicación suma, ¿sí? O también llamado suma producto. Entonces me sirve tranquilamente la fórmula que ustedes ya conocen. Es decir, la fórmula de para sumar y multiplicar a la vez, que es suma producto X. Con eso calcularíamos la media de esta distribución de probabilidad. Y la varianza, compañeros, también es una fórmula ya conocida, donde yo tengo que seguir 4 pasos en Excel. El primer paso sería restarle a cada valor de X la media, como ya lo hemos visto anteriormente, y luego elevar al cuadrado esos resultados. Posteriormente, el resultado anterior lo multiplicaría por cada probabilidad fila por fila, y la cuarta y última situación sería sumar todos los resultados. Es decir, en otras palabras, tendré que sumar la última columna, ¿sí? De mis datos. Esos, señores, serían las fórmulas de media y varianza, fórmulas que ustedes ya conocen, por eso les decía al inicio de la clase. Esta distribución ya había sido manejada por ustedes, solamente que en ese momento no la tratamos de forma ya específica, como ahora en esta unidad 4, que ya la vamos a tratar de manera ya un poco más específica. ¿Ok? Esas serían las fórmulas ya conocidas. Y bueno, vamos a empezar la clase con nuestra primera práctica. Vamos a hacer 2 prácticas. Práctica 1, que tendrá que ver con esta distribución de la cual estamos hablando en este momento. Y la práctica 2, que tendrá que ver con la distribución de Bernoulli, que les voy a enseñar en unos instantes más. ¿Ok? Y al final, cuando yo termine de enseñarle esto, ustedes tendrán que hacer la práctica por grupo, ¿sí? La cual tendrá que ver obviamente con esta clase. Por lo tanto, no, por favor, no estén distraídos. Deben estar muy atentos a la clase para que puedan hacer la práctica sin ningún problema. ¿Ok? Recordando que tenemos 1 hora de clase y 1 hora de tutoría. Entonces, a primera hora voy a dar la clase, y la otra hora de tutoría ya nos va a poder servir también para que ustedes puedan desarrollar esto a través de la práctica. Y de esa manera que quede claro este tema, que es lo que a mí me interesa. ¿Ok? Entonces vamos a ver de qué se trata la práctica número 1. Un experimento consiste en lanzar un dado y observar el resultado. Si X es la variable aleatoria correspondiente a los 6 resultados posibles, encuentre su distribución de probabilidad. Bueno, entonces tenemos que armar la distribución de probabilidad, que sería una distribución discreta, ¿sí? Pero, profesor, la pregunta, ¿por qué es uniforme? Porque todas las probabilidades son iguales. Porque si usted quiere lanzar un dado, cuando lanzamos un dado, nosotros tenemos 6 resultados posibles, que ya lo hemos hablado mucho durante las clases presenciales. Entonces, si yo quiero apostar a que me sale el 5, yo tengo que saber que tengo un sexto de probabilidad de ganar, porque tengo un solo chance, que sería un solo 5, que me puede salir, porque el dado tiene 6 caras y solamente tiene un 5 en una cara. Entonces, si yo quiero que me salga el 5, tengo un chance sobre 6 chances totales. Tengo un sexto de probabilidad. Si otro compañero, por ejemplo, el señor Joel Rodríguez, que lo voy a tomar de ejemplo, quiere que le salga el 6,
él también tendrá un sexto de probabilidad. Un solo 6 sobre 6 posibilidades que hay. Y si el señor Sebastián Cortés quiere que le salga el 1, también Sebastián Cortés tendrá un sexto, porque solamente hay un solo 1 sobre 6 posibilidades en total. Entonces, señores, este ejemplo es el más claro cuando todas las probabilidades son exactamente iguales, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Además, cuando ya tenga lista mi tabla, mi distribución de probabilidad, podré contestar el primer objetivo de la práctica, que sería determinar la probabilidad de que x sea igual a 3. En otras palabras, determinar la probabilidad de que el resultado del dado me dé 3, ¿sí? Luego voy a hacer dos gráficos. Un gráfico que ustedes ya conocen, ¿sí? Primer gráfico de la probabilidad normal. Y el segundo gráfico, el acumulado, ¿sí? Que este es nuevo, porque no habíamos visto todavía la función acumulada de probabilidad. Ahora la vamos a ver ya en Excel, porque en Excel no la habíamos hecho. A mano sí, pero en Excel no. Y finalmente vamos a calcular el valor esperado o la media, la varianza y la desviación estándar con las fórmulas que hemos revisado y que ustedes ya conocen. Así que sin más preámbulo, vamos a abrir un archivo de Excel desde cero. Como ustedes ya saben, cuando yo termine de hacer la práctica, les puedo pasar esto por nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes vayan guardando estas plantillas, porque en el examen ya les he dicho que les voy a permitir y que pueden utilizar tranquilamente las plantillas. Entonces, por favor, vamos paso a paso. Primero vamos a construir, aquí abajo le voy a poner un título, distribución uniforme discreta. En otros libros la pueden encontrar como distribución discreta uniforme. Uniforme discreto, discreto uniforme es lo mismo. Está al revés este juego de palabras, pero al final me están hablando de lo mismo. Distribución uniforme discreta. Bueno, ya que le pusimos el título aquí, empecemos a armar nuestra distribución de probabilidad. Recordando que la distribución de probabilidad está conformada por dos columnas. Una columna que es la más importante, por así decirlo, que es donde está la variable aleatoria, que normalmente estamos utilizando la letra X, ¿sí? Pero esa letra X, cuando hablamos ya de un contexto real, cuando estamos hablando de un problema ya de aplicación como el que estamos viendo en este momento, debe tener un nombre. No la puedo dejar como simplemente X. Y el nombre ustedes me lo van a dar siempre de acuerdo a la práctica que tenga que hacer. En este caso, es lanzar un dado. Por lo tanto, la variable aleatoria se llamará lanzar un dado. So, vamos a ponerle el nombre correspondiente, ¿sí? Lanzar un dado. Bueno, ese sería el nombre de mi variable aleatoria. ¿Cuáles son los datos que va a tener la variable aleatoria? Recordando, jóvenes, conceptos de la primera clase que vimos sobre el tema de variables aleatorias. Una variable aleatoria es una función que asocia a cada resultado del espacio muestral un número real. Entonces, esta X puede ser cualquier número. Y al hablar de cualquier número real, puede ser un número entero, positivo, un entero negativo, puede ser una fracción, que es un número racional, puede ser la raíz cuadrada de 2, que es un número irracional, y puede ser cualquiera de los números reales, cualquiera de los números que forman parte del conjunto de los números reales. Entonces ustedes se dan cuenta que en los problemas que ya hemos estado haciendo, a veces la X empieza en 0, otras veces empieza en 1, otras veces empieza en un número negativo y otras veces empieza en una fracción. Bueno, puede ser cualquier número. Pero en este caso yo le quiero preguntar a cualquiera de ustedes, ¿sí? ¿Desde dónde empezaría mi variable aleatoria en este ejercicio por lógica? ¿Desde qué número? Vamos a ver quién me contesta. Desde el 1. Desde el 1, muchas gracias, Eco. Así es. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que ver el contexto, repito, de lo que estamos analizando. Nosotros estamos analizando el lanzamiento de un dado. Entonces, cuando lanzo un dado, tengo 6 chances, 6 posibilidades. Y las posibilidades van entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Eso quiere decir que yo voy a tener 6 valores de mi variable aleatoria. Si ustedes recuerdan la práctica de los clientes, yo tenía, por ejemplo, 200 clientes. Y yo quería analizar esos 200 clientes, pues, cuántos de ellos se quedaban entre 1 y 5 horas en mi negocio.
Entonces, ahí yo tenía 5 valores de la variable aleatoria porque el tiempo, la X era horas, ¿no? El tiempo en horas que se quedaban los clientes en el negocio iba entre 1 hora y 5 horas. ¿Se dan cuenta? Era diferente. Cuando hicimos la práctica de la simulación, en mi caso iba desde -5 hasta el 12. En el caso de ustedes iba desde -5 hasta el 5. Entonces se dan cuenta que cada caso va a ser diferente. Eso quiere decir que no se acostumbren a creer que siempre los valores de X va a ser lo mismo para todos los problemas. Cada problema es diferente y ustedes tendrán que analizar, sobre todo en el examen, desde dónde empieza y hasta dónde terminan los valores de su variable aleatoria. En este caso empieza en 1, termina en 6, porque estamos hablando de lanzamiento de un dado. Bien, ya que tengo los valores de X, necesito la otra columna importante, que son sus probabilidades. A veces tengo que calcularlas, a veces ya las conozco. Esto también ya lo hemos practicado algunas veces y con varios problemas que hemos hecho. Entonces, ¿cómo yo llamo a esa columna? F minúscula de X. Es la columna que me indica, pues, las probabilidades de mi problema. Y ahora, como este ejercicio se llama distribución uniforme discreta, yo debo entender que todas las 6 probabilidades que van a surgirme aquí tienen que ser exactamente iguales. Si son diferentes, señores, no se llama distribución uniforme discreta. Sería una distribución discreta normal, sí. Una distribución discreta común y corriente. Pero recibe el nombre de uniforme, quiero ser muy claro y dejar muy claro este tema, porque todas sus probabilidades son iguales. ¿Ok? Pero además yo tengo que tener en cuenta que aunque todas las probabilidades sean iguales, la suma de todo me tiene que dar 1. Es decir, que no me puedo pasar del 1 y tampoco tener un valor menor a 1. La suma tiene que darme exactamente 1 para que yo tome esto como una distribución de probabilidad. Pero bueno, como ya habíamos conversado hace tiempo, si yo quiero que me salga el 1 cuando yo lanzo un dado, yo tengo un chance o una posibilidad sobre 6 posibilidades. Quiere decir que yo tengo un sexto de probabilidad. Le doy Enter para trabajar con el valor entre 0 y 1, que es un valor decimal, ¿sí? Y no con la fracción. Entonces, como yo sé que este valor es el mismo para todo, obviamente arrastro la fórmula hacia el último valor, porque todas las probabilidades, señores, son iguales, ¿sí? Yo tengo un sexto de probabilidades en todos los 6 situaciones que estamos analizando. Entonces, hasta ahí, jóvenes, ya tengo yo armada mi distribución de probabilidad. Se dan cuenta que esta distribución de probabilidad no es complicada, pero sí hay que tener claro los valores de X, desde dónde empieza y hasta dónde termina. Si esto no está claro, créanme que va a ser muy difícil que usted arme la distribución, por más fácil que parezca o que se vea esto. Y luego la suma de todas las probabilidades, recuerden, debe ser exactamente igual a 1. ¿Sí? Si aquí no le da 1, señores, no es una distribución de probabilidad. Y usted tendría que ver qué es lo que está realmente analizando en este caso. Pero ahora nos damos cuenta que esto sí es una distribución porque son todos valores entre 0 y 1 y la suma me da 1 y además todas las probabilidades son iguales. Por lo tanto, es una distribución uniforme discreta que tranquilamente puede estar en el examen, ¿sí? Tranquilamente puedo tomar en el examen. Bueno, me hace falta una tercera columna que sería la columna. ¿Por qué yo voy a añadir esta tercera columna? Porque tengo que graficar la función acumulada de probabilidad, ¿sí? Esta distribución acumulada de probabilidad. Y para ello necesito obviamente el F mayúscula de X, que serían las probabilidades acumuladas. Por esa razón, se incorpora una tercera columna, la cual le vamos a llamar F mayúscula de X, que sería la función acumulada de. Y bueno, nosotros también en la unidad número 1, exactamente en el tema de tablas de distribución de frecuencias, ya habíamos visto cómo acumular, ¿sí? Ya habíamos visto la frecuencia acumulada que tiene mucha relación con este tema, ¿no?, que estamos viendo en este momento. Entonces ya habíamos visto cómo acumular. En esta tarde, esta mañana tarde, lo vamos a recordar. Entonces, recordemos cómo se acumulaba. Yo tomaba el valor primero, era igualito a este. Con este arrancaba. El mismo valor que está aquí, yo lo voy a poner acá, ¿sí? Yo arrancaría de esa manera. Y luego, para obtener el siguiente valor, ustedes comienzan a hacer la acumulación. ¿Y cómo se acumula? La celda, el valor de la celda anterior, le van sumando diagonalmente este valor que está aquí, ¿sí? Vamos a ir sumando de forma diagonal.
Pero como ya habíamos conversado de esto hace mucho tiempo, Excel tiene ciertas bondades. Una de las bondades es que yo puedo utilizar una fórmula una vez y después ya arrastro la fórmula, siempre y cuando fijemos bien lo que tenemos que fijar. Y otra de las bondades es, en este caso, que Excel interpreta que yo quiero hacer esto en el resto de celdas. Quiero sumar en forma diagonal los resultados anteriores. Entonces basta que usted haga una sola vez este tema y usted ya podrá arrastrar la fórmula hasta el final. Es decir, hasta el último valor de la última variable aleatoria, que sería el valor 6 de la variable. Entonces ahí estaría acumulado. Pero, ¿cómo sabemos que está bien acumulado? Porque justamente el último valor debe ser 1. Y obviamente coincidir con el 1 total que tengo. O sea, aquí en la acumulada no le sale 1, señores, está mal acumulado. Ojo lo que estoy diciendo, estaría mal. Entonces quiero repetir para que esto quede claro. Arranco con el valor que yo veo aquí a la izquierda. Este valor es 0,1666. Yo le pongo el mismo. Por eso le puse la celda igual a esta, C3, la celda C3, porque es lo mismo. Y luego acumulo, sumando al resultado anterior, el siguiente de forma diagonal. Entonces voy acumulando los resultados de esa manera. Y arrastro la fórmula y me verifico que al final me quede este 1, que no se puede pasar de 1 porque el 1 es la máxima probabilidad. Si ya se pasa de 1, ese valor ya no sería una probabilidad. Bueno, jóvenes, ya tengo ahora sí mi distribución de probabilidad. Y si nosotros analizamos el seguimiento de la práctica, nos damos cuenta que hasta ahora he creado o he encontrado la distribución de probabilidad. He hecho esto que está aquí hasta ahora, ¿sí? Quiere decir que todavía no he cumplido con ninguno de los 3 objetivos de la práctica. Recién estamos creando o encontrando la distribución de probabilidad. Ahora sí, una vez que usted tenga la tabla, puede contestar esta pregunta. Y ya hemos visto algunos también problemas y hemos hecho algunos ejemplos. Yo le puedo preguntar como aquí, ¿no? X igual a 3. Le podría preguntar X menor o igual a 3, X mayor o igual a 3, X entre dos valores. Puedo preguntarle que X sea diferente a un valor. Entonces dan cuenta que puedo preguntar cualquiera de esas cosas que hemos practicado. Entonces hay que estar preparados para responder muy bien eso. Entonces vamos a contestar esta pregunta. La probabilidad de que X sea igual a 3. Es decir, que el resultado me dé 3. Y bueno, para ello voy a aprovechar este formato que ya tengo aquí, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo, ¿sí? Aquí vamos a responder. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado de lanzar un dado me dé 3 o X igual a 3? Bueno, yo ya les había dicho que para responder este tipo de preguntas, siempre lo vamos a responder con la columna del medio, que sería la columna de las probabilidades normales, no las acumuladas, atención, las normales. ¿Ok? Ahí usted va a responder cualquier pregunta que yo le haga al respecto de este tema. Ahora, alguien me responde, ¿cuál sería la probabilidad de que X sea igual a 3? ¿Cuál sería la probabilidad de que X sea igual a 3? 0,16. Correcto, muchísimas gracias. 0,16. Es decir, que la respuesta sería esta. Sería la celda donde se encuentra X igual a 3. Porque claramente me están preguntando la probabilidad de que me salga 3. 3, entonces tomo en cuenta su probabilidad. Por lo tanto, lo que dice la compañera es correcto. Esa sería la respuesta, por ejemplo, en un examen. Pero, aquí viene el pero. Vamos a empezar a hacer el jueguito que habíamos hecho en clase. Voy a hacer un recorte aquí con la herramienta recortes, ¿sí? Para ir haciendo varias cositas que queremos analizar. Vamos a suponer que la pregunta le cambie y ya no le pregunto X igual a 3, sino que yo ya ahora quiero saber la probabilidad de que X sea mayor a 3. ¿Qué tendrían que hacer ustedes en un examen, por ejemplo, si ustedes estuvieran ante la presencia de este ejercicio? X mayor a 3. Se sumaría 0. O sea, se multiplicaría 0,16 por 3 porque sería de la 4, 5 y 6. Ya, se sumaría, ¿sí? Yo utilizaría mejor la palabra sumar. Se sumaría las tres
probabilidades que están acá. Correcto. Ahora, ¿por qué sumo las 3? Porque dice mayor a 3. Y el número siguiente mayor a 3 es el 4. Y los que le siguen sería hasta el 6. Entonces, si yo en cambio aquí le pongo esta rayita, basta con que le ponga una rayita aquí, ya me cambia todo porque ya no sería mayor o igual a 3. Perdón, ya no sería mayor a 3, sino mayor o igual. Significa que además tendría que sumarle esta probabilidad. Es decir, que la suma de todas estas 4 cosas sería la respuesta para x mayor o igual a 3. Si yo en cambio le pongo x menor a 3, ya tendría que sumar el 1 y el 2, es decir, estas dos probabilidades que están aquí, si le pongo menor a 3, porque los números menores al 3 son el 2 y el 1. Entonces ya sería una respuesta diferente, como ustedes pueden ver. Si en cambio le pongo menor o igual a 3, ¿sí? Ya tendría que sumar la probabilidad 1, 2 y 3, porque tomo en cuenta el 3, menor o igual al 3, ¿sí? Si en otro caso yo le dijera x diferente de 3, que esta es otra posibilidad que puede existir en las preguntas del examen, usted tendría que sumar la probabilidad 1, esta de aquí, ¿no? Tendría que sumar la probabilidad 2, la probabilidad 4, la 5 y la 6, menos la 3. ¿Por qué menos la 3? Porque es diferente de 3. Quiere decir que yo sumo el resto de probabilidades menos la que tiene que ver con la 3, no la sumo, porque es diferente de 3. Entonces, chicos, les estoy dando todas las posibilidades, como vimos también en clase, para que no se me equivoquen ni en las últimas tareas que quedan, ya por activar en los próximos días. Ahorita están ustedes en la tarea número 2 hasta el viernes. Y luego, pues, tendrán que hacer el resto de tareas que quedan ya por completar, pero tiene que estar claro todo esto para que no se equivoquen y tampoco se equivoquen, sobre todo en el examen. Entonces, tiene que estar claro. Si yo, en cambio, pregunto la probabilidad de que x sea mayor a un número, es decir, se me ocurre mayor a 1 y menor al 3, menor al 6, por ejemplo, yo tengo que saber que si me dice x mayor a 1 es el 2, ¿sí? Este 2 es mayor que 1 y menor que 6 sería el 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted tiene que sumar la probabilidad 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Si es que yo le pongo esto. Si le pongo mayor a 1, mayor o igual a 1, menor o igual al 6, su resultado sería 1, ¿sí? Porque usted estaría sumando todo, desde el 1 hasta el 6. Por lo tanto, si sumo todo, me va a dar el 100%, la máxima probabilidad. Entonces, se dan cuenta cómo las cosas cambian y familiarícese, por favor, con el mayor que, el menor que, mayor igual, menor igual, entre dos valores, etc. Y otra posibilidad podría ser que yo le diga, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 6? ¿Cuál sería su respuesta? Si yo le pregunto x mayor que 6 o x menor que 1, ¿cuáles serían las respuestas aquí? ¿Quién me responde, por favor? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 6 o que sea menor que 1? Cualquiera de las dos. Cero. Sí, Cero. correcto, no existe probabilidad. ¿Por qué razón? Porque no hay el 0, aquí no existen los valores de x, como podemos observar. Y el 7 tampoco. Un número que sea mayor que el 6, que sería el 7, el inmediato superior, no existe. Y aquí el inmediato inferior, que sería el 0, no existe. Entonces no existe probabilidad, la probabilidad sería 0. Entonces, jóvenes, miren, esto es la distribución uniforme discreta. Sencilla, pero insisto con este tema, siempre y cuando los valores de x ustedes sepan colocarlos. Si no los colocan bien los valores de x, todo va a estar incorrecto. Y luego colocan sus probabilidades que tienen que saber que son todas iguales, ¿sí? Y luego también acumular como le acabo de enseñar y como ya lo habíamos visto antes, cómo acumular. Luego contesto cualquier pregunta que el profesor me haga en el examen o en el deber, teniendo en cuenta todas estas posibilidades que pueden existir con los signos, ¿no? De la desigualdad que yo le puedo poner. Ok, yo creo que hasta ahí estamos claros, pero no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, ¿sí? Preguntas, dudas, comentarios hasta ahí. Si no hay preguntas, bueno, yo voy a asumir que hasta ahí, al menos hasta ahí, todo está entendido, todo está. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar entonces si no hay preguntas. Listo, yo ya tengo esto. Entonces recién, señores estudiantes, recién, y voy a cerrar esto. Vamos a cerrar esto para que no me molesten.
Recién hemos cumplido con esta primera parte del objetivo, que me dice, determine la probabilidad de que x sea igual a 3. Ya la determiné, 0,16666. Bueno, ahora vamos con la otra parte. Graficar la función normal de probabilidad, que sería f minúscula de x, y la función acumulada de probabilidad f mayúscula. Ahí sí présteme mucha atención. Entonces vamos a hacer esos gráficos, y para que no nos moleste, esos gráficos los vamos a poner aquí, porque acá vamos a hacer otros cálculos ya más adelante. Entonces vamos a ponerlos por aquí los gráficos. Entonces vamos a insertar. ¿Y cómo se grafica este tipo de distribuciones de probabilidad? Bueno, se grafica con el de barras, con el gráfico de barras. Entonces usted se va al gráfico de barras y escoge el primero que siempre estamos escogiendo. No el resto de opciones, sino el primero, el que viene por defecto en primera posición. Bueno, aquí sí ya es cuestión de cada uno, que lo haga más grande, lo haga más pequeño, eso ya queda a libre criterio de todos ustedes. Lo importante es que el gráfico esté bien diseñado. Eso es lo que a mí me interesa. De ahí si usted le pone un color, otro color, bueno, eso ya es gusto y diseño de cada estudiante. Bueno, lo vamos a colocar por aquí el gráfico para que no nos estorbe con otros cálculos que vamos a hacer. Y para llenarlo vamos a hacer lo siguiente. Clic derecho, lo vamos a poner seleccionar los datos, ¿sí? Aquí vamos a agregar nuestra serie o leyenda. Y mucha atención, recordemos, ¿aquí debo ponerle algún nombre? Pues no. ¿Por qué le pusimos nombre en la última clase? Porque yo en un solo gráfico quería mostrar dos cosas, ¿sí? Recordemos que cuando analizamos la convergencia estadística en la clase anterior o en las clases anteriores, yo quería graficar la parte real y la parte simulada en un mismo gráfico. Por esa razón yo necesitaba dos series o dos leyendas, por así llamarlo. Por esa razón yo aquí le había puesto parte real, le puse los datos de la parte real y luego creé otra leyenda o otra serie y le puse parte simulada y le puse los datos de la parte simulada. Pero como aquí solamente vamos a graficar una sola cosa, ya no dos, no es necesario que usted le ponga aquí ningún nombre, ¿sí? Por lo tanto, vamos a dejar esto en blanco. Siempre le vamos a llenar si es que quiero mostrar dos cosas en un mismo gráfico, o tres cosas o cuatro cosas, más de una cosa, entonces ya le pongo un nombre para identificar a qué se refiere cada barra, ¿sí? Y que la gente, sobre todo la gente que ve nuestro trabajo, sepa de qué estamos hablando. Bueno, aquí en los valores de la serie le borramos esto que viene por defecto y recordar que aquí siempre hay que poner el eje de la Y. Y el eje de la Y en mi gráfico siempre van a ser las probabilidades. Entonces me voy a la tabla y le coloco las probabilidades. Pero, atención, cuidado, va a llegar hasta el 1 porque el 1 es la suma de todo. Yo solamente tengo que tomar en cuenta los valores de mis 6 valores de variable aleatoria, del 1 al 6, sus probabilidades. Y además es la minúscula, las verdaderas, por así llamar, o las, digamos, probabilidades normales, por ponerles un nombre mucho mejor, es lo que primero que vamos a graficar. El ejercicio es claro. Grafique primero f minúscula de x, es decir, las probabilidades, digamos que normales, originales. Entonces le pongo a aceptar. Eso es lo que vamos a hacer en esta serie. Acá no le pone nada y acá le va a colocar los valores de las probabilidades f minúscula de x o normales. Le ponemos a aceptar y aquí muy importante. Esta parte corresponde al eje de las X y el eje de las X obviamente es el eje de la variable aleatoria X. Entonces, por defecto Excel siempre está empezando en 1 y está llegando hasta donde deba llegar, de acuerdo a los resultados que yo tenga acá. Pero por defecto o por default. Pero usted tiene que ver realmente sus valores de X desde dónde están empezando. Aquí yo no tengo ningún problema porque me doy cuenta que los valores de X empiezan desde el 1. Entonces yo me puedo quedar con la información que me da Excel por defecto, que empieza en 1. Pero ¿qué pasó en el ejercicio anterior que hicimos el día lunes? Mis valores de X empezaban en -5, ¿verdad? Entonces, por defecto, Excel me mostraba desde el 1 y eso no era correcto. Entonces, si usted quiere cerciorarse de colocar los valores correctos de X, váyase aquí a este botón que dice editar. Póngale clic y aquí usted le va a colocar todos los valores de X de forma ordenada, del primero hasta el último. Entonces le pone aceptar y ahí Excel sí le va a tomar en cuenta sus verdaderos valores de X
del problema que usted esté haciendo o analizando. Eso sería todo, aceptar, y nos damos cuenta, señores estudiantes, que ya tengo el gráfico de barras que tiene que ver con el gráfico de la probabilidad normal. Solo que aquí hay que hacerle un par de ajustes. Primero, a mí me interesan ver los resultados, los valores de las probabilidades. Entonces, en el signo más, le voy a dar clic a etiqueta de datos, ¿sí? Para que aparezcan automáticamente todas las probabilidades. Sin embargo, al Excel utilizar muchos decimales, porque estamos hablando de probabilidades que manejan todos los decimales para que me pueda salir el 1, ¿verdad? Porque si no, el 1 no nos suma 1, si es que nosotros no tomamos en cuenta todos los decimales. Aquí habría que arreglar, ¿sí? Para comodidad y que la gente pueda ver mucho mejor nuestra información. Yo aquí sugiero que cuando le salgan muchos decimales, de tal manera que se ve muy feo esto, yo le deje solamente con un par o tres decimales. Entonces vamos a dejarlo con unos tres decimales, a mí me parece más que suficiente. Entonces le da doble clic aquí, ¿sí? Y simplemente le pone 0,166. Esa cuenta ya le deja con solo tres decimales y ahora sí se va a ver el espacio prudente entre dato y dato. 0,166. Tomamos este, también le pongo doble clic, 0,166. Está acá también doble clic, 0,166. Acá también vamos a ponerle doble clic, 0,166. Y acá también finalmente 0,16. Bueno, ahí está mejor, ya podemos ver de mejor manera esto. Ahora, como se ve un color muy opaco, ¿no? Estos valores, yo quiero que resalten los valores. Yo le doy clic a uno y se activan todos. Y bueno, aquí si quiero yo ya le puedo, por ejemplo, colocar en inicio un color diferente. A mí siempre me gusta utilizar el rojo aquí y le pongo una negrita para que resalten los valores. Eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Entonces, se dan cuenta, jóvenes, que las barras todas son iguales, es decir, todas tienen la misma altura. ¿Por qué razón? Porque claramente las probabilidades son iguales, ¿sí? Si yo tuviese que graficar probabilidades diferentes, obviamente tendría barras diferentes una con la otra. Pero aquí, como todas las probabilidades son iguales, todas sus barras van a tener la misma altura, van a ser iguales, ¿ok? Y para concluir este gráfico, yo aquí le voy a dar un título, porque no le voy a dejar título del gráfico, hay que ponerle de qué se trata este gráfico. Y bueno, aquí le damos doble clic, le borramos esto y le voy a poner función de probabilidad. ¿Pero qué función estamos hablando? La probabilidad f minúscula x, es decir, las probabilidades normales, ¿sí? Y entonces a este también le pueden cambiar el color. A mí me gusta aquí ponerle un color negro. Entonces el color negro, bueno, resalta un poco ese título. Y jóvenes, ese sería prácticamente el gráfico de mi distribución de probabilidad normal f minúscula de x, donde estoy viendo que los 6 valores de la variable aleatoria tienen la misma probabilidad. Por eso todas las barras son iguales o tienen la misma altura. ¿Ok? Ahora vamos a graficar el segundo, que me dice grafique también la distribución acumulada f mayúscula de x. Entonces, si nosotros ya tenemos este gráfico, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Ya podríamos utilizar este gráfico, copiarlo, pegarlo, pero modificarlo, ¿sí? Atención, ¿cómo vamos a modificar? Entonces, primero que tengo que hacer es iluminar el gráfico, como ustedes pueden ver, copiarlo con control C, ¿sí? Lo vamos a copiar. Y aquí al ladito, ¿sí? Lo vamos a pegar, control V. ¿Okay? Ahí ya está pegado, es una copia prácticamente. Pero obviamente este segundo gráfico debe ser la probabilidad acumulada. Primera cosa que vamos a modificar sería el título. Aquí ya no puede ser función de probabilidad, sino función acumulada de probabilidad. Es decir, sería el primer cambio que le tengo que hacer. Y además, cambiarle la F minúscula por la F mayúscula, para saber que estamos hablando de una distribución acumulada. Lo segundo que tenemos que hacer, jóvenes, es obviamente cambiarle los datos, porque los datos están graficándome la distribución en las probabilidades normales. Yo necesito ahora las acumuladas. Entonces, para ello, en este gráfico le vamos a poner clic derecho y le vamos a poner seleccionar los datos. Pero aquí ya no me van a agregar serie o leyenda porque no vamos a recién a graficar, sino que vamos a modificar el gráfico.
Entonces usted le da clic al botón modificar. Aquí ya sabemos que no va nada, ¿sí? Y al darle clic en la segunda, ¿no? Le va a borrar todo esto, porque esto tiene que ver con el gráfico anterior que me graficaba las probabilidades normales. Entonces yo simplemente le borro todo esto. Y le coloco, ¿sí? Las probabilidades normales. Entonces me voy a subir aquí. Vamos a subir un poco para graficar las normales. Entonces vamos a subir acá y serían las probabilidades, perdón, acumuladas, ¿sí? Serían las acumuladas las que voy a graficar. Eso iría aquí en el eje Y, le ponemos aceptar, y aquí en el eje X no le cambio nada porque ya como es una copia del gráfico anterior, van muy bien desde el 1 hasta el 6. Le pongo aceptar, y señores, ya tengo yo mi gráfico acumulado, ¿sí? Vamos a ver, ese sería el normal, y al ladito debería estar el gráfico acumulado. ¿Cuál es la característica de este gráfico acumulado, señores estudiantes? Que es una escalera práctica. ¿Y por qué es una escalera? Porque obviamente va subiendo, porque vamos acumulando valores. Empezamos por la primera probabilidad, que es 0,166, y vamos sumando, obviamente, y va aumentando, va aumentando, va aumentando, pero hasta llegar al 1. Por esa razón usted ve que nunca nos vamos a pasar del 1. Entonces, si subimos a nuestra tabla, siempre llegamos hasta el 1, que es la máxima probabilidad. ¿Sí? Esa sería la característica principal. Pues aquí tenemos el gráfico normal, que obviamente hemos graficado las probabilidades normales F minúscula, y aquí tendríamos el gráfico acumulado donde hemos hecho el gráfico de las probabilidades mayúsculas o acumuladas. ¿Sí? Aquí tengo un chat, vamos a ver quién es. Dice, tengo dificultades para ingresar a la clase debido a que estoy viajando a Quito. ¿Sería tan amable de anotarme en la asistencia? Ya revisaré con más atención la clase grabada. Disculpe. Bueno, Jonathan, yo no tengo problemas, pero recordar que sobre todo estudiantes que estamos repitiendo la materia, pues con más razón hay que prestar atención a esto. Y si estamos en un viaje, es entendible, ¿no? Aunque debemos saber que si hoy teníamos clase, bueno, el viaje debíamos dejarlo un poquito postergado cuando termine la clase. Pero si como va a estar grabado esto y lo voy a subir en el aula virtual, espero que lo revise, ¿sí? De esa manera, pues yo le podría poner la asistencia, pero espero que realmente lo revise, porque si no, no nos sirve de nada si nosotros no practicamos o no revisamos, ¿ok? Entonces, ese sería el mensaje para el señor Jonathan Narváez. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, por favor. Había alguien que quería hablar. Hable, por favor. ¿Alguien había activado el micrófono? ¿Alguna duda, algún comentario con respecto a esta segunda parte, que ya sería la parte de graficar, ¿no? Ya nos faltaría la tercera y última, digamos, objetivo para completar esta práctica de la distribución uniforme. Preguntas, por favor, dudas o comentarios. Bueno, si no hay preguntas, yo sigo asumiendo que todo está entendido. Así que por favor, si alguien tiene una duda, no, ya le he dicho yo en forma presencial. No te da vergüenza, yo vuelvo a repetir. Si tengo que volver a hacerlo, vuelvo a hacer. Pero lo importante es que esto esté totalmente claro. Bueno, hasta aquí, jóvenes, ya tenemos nuestra distribución de probabilidad, que es esta. ¿Sí? Ya tenemos contestada la pregunta, donde estuvimos viendo varias posibilidades de preguntas que puede haber. Y también tengo los dos gráficos que me pidieron, el normal y el acumulado. Ahora tengo que responder a la tercera y última situación del objetivo de la práctica, que es calcular el valor esperado, la varianza y la desviación. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso a continuación. Recordando que son temas ya, esa fórmula de media y varianza ya son temas conocidos, porque esta distribución utiliza las mismas fórmulas que ustedes ya han utilizado para los trabajos que hemos realizado en clase o trabajos que ustedes han hecho de forma autónoma en su casa. Entonces, este formato lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, ¿sí? Y aquí ya sabemos que tengo que ponerle el símbolo, o vamos a insertar en este caso el símbolo de la media, que ya lo tenemos identificado, que sería este mío. También recordando que esta media, sí, vamos aquí a cerrar ya esto también. Vamos a cerrar los símbolos. Recordando que esta media, señores estudiantes, es lo mismo que E de X.
Y E de X es el valor esperado, que también hemos hablado mucho de esto, ¿no? Para calcular la media, yo tengo que utilizar la función suma producto de Excel, ¿sí? Suma producto. Vamos a escoger la función suma producto. Y suma producto tiene dos, digamos, dos parámetros que debemos elegir. El primer parámetro sería el parámetro de las X, de nuestros valores de variable aleatoria X. Es decir, todos estos valores que están aquí. Punto y coma, siguiente parámetro son sus probabilidades. Pero ojo, aquí algunos estudiantes se me han confundido en periodos académicos anteriores, porque lo que hacen es multiplicarme estas probabilidades por las F mayúsculas. Y recordamos que las F mayúsculas son probabilidades acumuladas. Entonces la fórmula es clara. Son los valores de X con sus valores de probabilidad normal. ¿Sí? Entonces, X, punto y coma, sus normales probabilidades. F minúscula de X. Cerramos el paréntesis y al darle Enter ya tenemos el valor de la media o valor esperado 3 puntos. ¿Ok? Eso, bueno, ya lo habíamos hecho antes, ya hemos hablado mucho de este tema. Por esa razón no nos vamos a detener mucho en suma producto porque ya hemos conversado de esta función y de la media de una distribución discreta. Y como esta es discreta uniforme, utilizo la misma fórmula suma producto. Bueno, siguiente paso. Vamos a calcular la varianza. Por lo ende, yo voy a borrar esta fórmula y aquí ya no sería digamos, símbolo, sino que tenemos que insertar el símbolo de la varianza. El símbolo de la varianza es sigma cuadrado, entonces vamos a buscar aquí sigma. Sigma vamos a insertar y también voy a insertar el circunflejo porque tenemos que elevar al cuadrado. Entonces yo me valgo ese circunflejo y le pongo sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado, señores, es la varianza. La fórmula de la varianza eran 4 pasos, recuerden. También ya lo hemos hecho muchas veces. Sí, hoy lo vamos a volver a repetir por este tema. Entonces yo necesito 3 columnas, porque necesito cumplir con 4 pasos. Los 3 pasos serían 3 cálculos de aquí, y el cuarto paso sería sumar aquí donde yo quiero el resultado, sumar la última columna. ¿Sí? Entonces, el primer paso, recordemos que era cada valor de X, yo tengo que restarle el valor de la media. Entonces aquí le voy a restar el valor de la media. Entonces aquí en símbolos, otra vez vuelvo a tomar el valor de la media. ¿Sí? Entonces aquí lo cerramos y ya estaría eso. ¿Sí? Bueno, hasta ahí estamos. X menos la media. Y empezamos. Primer valor de X sería el 1 menos la media. La media aritmética está ya calculada. Era 3,5. Entonces, ya tomo 1 menos la media. Pero recordemos que aquí la idea es que usted no esté perdiendo el tiempo en el examen. No esté haciendo resta por resta, fila por fila. Eso no es práctico. Entonces, para que usted evite hacer eso, necesita fijar algo. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes, a ver si ya este concepto por fin está claro. ¿Qué tengo que fijar? ¿La celda B3 o la celda C13? ¿Qué tendría que fijar? C13. B3 me dijo. C13. C13. C13, muchas gracias. Correcto, la idea es fijar lo que no se va a mover. Y lo que no se va a mover en este cálculo es la media. Lo que sí se va a mover es la celda B3 que contiene a estos valores, ¿no? Yo quiero que me reste cada valor de X. Entonces, si usted me fija, la celda B3 es un error garrafal. La idea es que lo que no se me va a mover en la fórmula sea lo que esté fijo. Y como la media, todos estos valores van a restar a la media tiene que estar fija. Entonces lo fijamos con los signos de dólar, izquierda, derecha, de la letra. En este caso, de la letra de mi celda. Y eso sería todo. Al hacer esta simple situación, yo ya puedo utilizar la fórmula hacia abajo. Si usted no fija, no puede utilizar la fórmula hacia abajo, porque le daría errores de cálculo, ¿sí? Porque comenzaría a restarle después 2 menos, ya no la media, sino menos 0. Entonces empezaría a restarle por 0 y por 0, porque iría bajando. Pero como ya está fijo, ya no se va a mover este valor, 3,5. ¿Okay? Eso sí quiero ser muy enfático, porque son otros de los errores que normalmente se cometen en los exámenes
o en los deberes cuando tienen que utilizar Excel. Bueno, ya tengo la columna X menos la media. Siguiente columna sería lo anterior, el cálculo que ya tenemos, el cálculo de las restas. X menos la media, elevar al cuadrado. Entonces le pongo circunflejo con al 94 y el número 2, indicando que lo que va a hacer esta columna es el resultado anterior, elevarlo al cuadrado. Y bueno, aquí lo que hago simplemente es multiplicar esta celda por sí misma, por la misma celda. Al hacer eso estoy elevando al cuadrado el resultado. ¿Y cuál es la idea de esta fórmula de la varianza? Transformar estos valores negativos en positivos, porque cuando usted eleva al cuadrado, cuando usted tiene una base negativa elevada a un exponente par, el resultado siempre va a ser positivo. Entonces la idea de la fórmula es que no exista un valor negativo porque la varianza no puede ser negativa. La media sí. Entonces ustedes en la práctica que hicieron el día lunes se dieron cuenta que la media le salió negativo, pero la varianza nunca puede ser negativa. Por eso existe esta fórmula que tiene mucha lógica para evitar justamente ese tema. Entonces, elevo al cuadrado, no fijo nada, ¿sí? Porque la idea es que cada valor me eleva al cuadrado, entonces no hay que fijar nada. Le doy Enter y luego arrastro la fórmula hacia el final, hacia el último valor de X. Y entonces me doy cuenta que comienzo a elevar al cuadrado. Miren que estamos elevando al cuadrado fila por fila, que es el objetivo de esta fórmula. Y luego hacemos el tercer y último cálculo, que sería lo anterior multiplicar por la probabilidad. Es decir, todo esto que ya tenemos, lo voy a proteger con unos paréntesis. Vamos a multiplicarlo por f minúscula de x, que son las probabilidades normales. Sería el tercer cálculo que hay que hacer en esta columna. Entonces, tomo el valor anterior, que no es más que el resultado de elevar al cuadrado, y lo multiplico por su probabilidad, pero f de x minúscula. Cuidado, usted escoge estas probabilidades mayúsculas. Cuidado. Sería f minúscula, ¿sí? Y como usted se da cuenta, lo que yo quiero es que cada fila vaya multiplicando por su probabilidad. Entonces no fijo nada, le doy Enter y luego arrastro hasta el final. Y ya tendría el resultado de la última columna. Miren que estoy multiplicando cada valor anterior por su probabilidad, tal y como queremos en esta forma. Finalmente, para obtener la varianza, que es lo que necesitamos, me voy a la celda o al espacio, mejor dicho, donde hemos querido que aparezca la varianza. Y simplemente le pongo sumar, ¿sí? Vamos a darle acceso aquí a compañeros que están saliendo a cada rato. Salen, ingresan, salen. Bueno, y le pongo suma y sumo la última columna. Bueno, todo esto ya lo habíamos hecho. Estamos haciendo un recorderis gracias a esta distribución uniforme discreta que maneja las mismas fórmulas que ya habíamos visto. Entonces, al darle Enter, señores, tengo la varianza de este ejercicio. Y termino esto calculando la desviación estándar, que es simplemente sigma. Desviación estándar es sigma. Y sigma es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces le pongo raíz y entre paréntesis el valor de la varianza. De esa manera, jóvenes, tengo la desviación estándar. Y miren que ahora sí he cumplido con todo. Si analizamos, ¿no?, esta imagen, esta diapositiva, por así llamarlo, nos hemos dado cuenta que ya encontré la distribución de probabilidad, que es toda la tabla, ¿verdad? Ya determiné esta probabilidad, que puede ser cualquier pregunta que me hagan, ya respondí esta pregunta. Hice los dos gráficos, normal y acumulado, y calculé el valor esperado de varianza y desviación. En otras palabras, señores, ya les queda esta plantilla que la pueden utilizar para la tarea número 4, que se viene en los próximos días, que es la última, y además le va a servir para el examen. Recuerden que yo ya les he sugerido que cada una de estas prácticas usted la vaya guardando, ¿sí? La vaya guardando en sus archivos, en su computador, de tal manera que cuando sea el día del examen y yo le diga, esta pregunta es la distribución discreta uniforme, uniforme discreta. Entonces usted lo que hace simplemente es tomar esta plantilla y añadirla a su archivo de examen y utilizarla tranquilamente, hacer los cambiecitos que hay que hacerle y listo, ya no pierde el tiempo. En cambio, si usted se va a poner a construir todo esto
recién paso a paso, créanme que van a perder tiempo muy valioso del examen. ¿Sí? Entonces, por favor, por algo estamos construyendo con ustedes paso a paso todas estas plantillas, desde cero. Bueno, entonces aquí para finalizar le voy a dar ya aquí el título general. Vamos a poner para que ustedes ya tengan claro esto. También distribución uniforme discreta. Vamos a ponerle aquí el título general para que esto ya a ustedes les quede y no se confundan cuando escojan las plantillas el día del examen. Correcto, entonces ahí está. Preguntas, por favor, hasta ahí para pasar ya a la siguiente distribución. Vamos a ver dos, ya vimos una y vamos a ver a continuación la segunda. Preguntas, dudas, comentarios. Bien, si no hay preguntas, seguimos asumiendo que esto está totalmente claro. Bien, seguimos. Volvemos a nuestra diapositiva y avanzamos. Bueno, este sería el gráfico igual, como ustedes pueden ver, tiene la misma altura. ¿Sí? Todas las barras tienen la misma altura en este tipo de distribución uniforme y discreta porque obviamente tiene la misma probabilidad cada valor de la X. ¿Ok? Vamos a hablar de la segunda distribución que hoy vamos a estudiar. La distribución de Bernoulli. Por favor, préstele mucha atención. Es una distribución sencilla siempre y cuando usted me preste la debida atención en esta clase. Vamos a ver de qué se trata la distribución de Bernoulli, que ojo, sigue siendo de variable discreta. Estamos estudiando al principio todas las distribuciones que tienen que ver con la variable discreta. Después veremos las que tienen que ver con la continua en las últimas clases de esta asignatura. Bien, dice que es un experimento estadístico en el que pueden haber únicamente dos resultados posibles. El primer resultado sería éxito y el otro sería el fracaso. Entonces, señores, aquí se incorporan estas dos palabras muy importantes en este tema de distribuciones de probabilidad, sobre todo con la distribución de Bernoulli. El éxito y el fracaso. Aunque pueden tener otra representación y estar asociados a algún otro significado de interés. ¿Qué significa, señores, esta partecita de otro significado de interés? Y aquí, por favor, présteme mucha atención. Normalmente el éxito a qué está asociado. Voy a hacer preguntas a ver si están aquí. Vamos a preguntarle al compañero Gabriel Peña Herrera. Señor Gabriel, para usted, ¿qué es el éxito, por ejemplo? Deme su criterio de éxito, lo que a usted primero se le viene a la mente sobre lo que significa el éxito. Gabriel Peña Herrera, a ver si está prestando atención, si está aquí o solamente está conectado. Gabriel Peña Herrera, ¿qué es el éxito para usted? Bueno, parece que el compañero Gabriel está conectado, pero no está presente. Entonces, todas esas cosas yo voy anotando, compañeros. Entonces, por favor, no confiarse. Vamos a hacer otra pregunta. Vamos a preguntarle al compañero Julián Torres. Julián, ¿qué es el éxito para usted? El éxito sería alcanzar una meta propuesta. Correcto, muchas gracias. Alcanzar una meta propuesta. Y por ejemplo, ¿el éxito usted lo asocia con algo positivo o con algo negativo, Julián? Con algo positivo. Con algo positivo. Exacto. Ese era el punto de reflexión que yo quería. Entonces, señores, atención. En estadística, el éxito no siempre va a ser algo positivo. Ojo con lo que estoy diciendo. El éxito no siempre va a ser algo positivo en estadística. En estadística, el éxito sería lo que yo quiero conseguir, sí, lo que yo quiero investigar, lo que yo quiero que se cumpla. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Ejemplo, si yo quiero analizar la probabilidad de los accidentes que digamos que se suscitan en un mes en la ciudad de Tulcán, eso es algo negativo, ¿no? Hablar de accidentes de tránsito, estamos hablando de algo negativo. Pero señores, ese es el éxito para mí en ese momento en estadística, ¿sí? En lo que yo quiero averiguar. Entonces, por favor, por eso le pregunté al señor Julián Torres qué era el éxito para él. Y muy bien, él me respondió su concepto de éxito que está muy bien. En la vida real, eso es el éxito. Alcanzar una meta, algo positivo, eso es el éxito. Pero en estadística, señores, el éxito va a ser aquella situación que yo quiera investigar o que yo quiera aplicar. Si yo quiero ver
el número de, digamos, de asesinatos, que lamentablemente es un tema muy duro no hablar de asesinatos, pero es lo que está pasando, digamos, en estos temas, ¿no? De la inseguridad que vive en nuestro país. Y yo quiero investigar, aplicar la estadística a ese tema, viendo la probabilidad de que se incrementen o mejor dicho, que no se incrementen el número, ¿no? de asesinatos. Obviamente estoy hablando de algo negativo, totalmente negativo, pero es el éxito que yo quiero conseguir en mi investigación. Entonces, señores estudiantes, aquí quiero que quede claro que si yo en el examen le tomo la distribución de Bernoulli, la primera probabilidad que usted lea o que tenga que calcular va a ser la probabilidad de éxito. Sea algo bueno o sea algo malo, sea algo positivo o sea algo negativo, siempre yo le voy a dar primero la probabilidad de éxito. Ojo con lo que estoy diciendo. Y entonces, ¿cuál sería el fracaso? El fracaso, la probabilidad de fracaso sería el complemento que me falta para llegar al 1. Entendiendo que si yo tengo el 40% de probabilidad de éxito en alguna situación que yo esté investigando, voy a tener el 60% de probabilidad de fracaso. Porque ambas, al sumarlas, me tiene que dar 1. ¿Sí? No puede ser que usted me diga que tiene el 95% de éxito y que tiene el 10% de fracaso. Porque si yo sumo las dos, ya se pasa totalmente el 1. Y ya no estamos hablando de distribuciones de probabilidad. Entonces, se dan cuenta. Si yo tengo el 90% de éxito, tengo el 10% de fracaso. Por esa razón, el fracaso es 1 menos P. Y por cierto, el éxito lo vamos a llamar de ahora en adelante como P. P minúscula se va a llamar la probabilidad de éxito. Y Q va a ser el fracaso, que en otras palabras va a ser 1 menos P. Porque si a la unidad, que es la máxima probabilidad, yo le resto el éxito, obviamente voy a tener el fracaso, el complemento, lo que me falta para llegar al 1. Señores, esta es la distribución de Bernoulli, que insisto, no es complicada, siempre y cuando usted esté prestando atención, no suceda lo del compañero Gabriel, que le hago una pregunta, no me responde, yo asumo que se conectó para la asistencia, pero no está presente. Sí, entonces cuidado, voy a estar haciendo preguntas en esta clase, en estas clases virtuales voy a estar haciendo preguntas a cualquiera, y el que no me conteste yo asumiré que simplemente no está conectado. Porque si tiene problemas con el audio, también usted tranquilamente puede escribir en el chat de esta sesión y decirme, profesor, tengo problemas con el audio, y contestar la pregunta escrita a través de un chat. Sí, pero no contestar significa que la persona no está presente. ¿Ok? Mucha atención. Bueno, esta es la distribución de Bernoulli y vamos a ver ahora otras situaciones de la distribución de Bernoulli. Avanzamos hacia la siguiente diapositiva. Bueno, también nos dice esta distribución que el experimento puede repetirse y en cada ensayo el valor de probabilidad P se mantiene constante. Es decir, que no va a cambiar con ellos. ¿Sí? Mi probabilidad de éxito, una vez que a mí ya la obtenga la probabilidad de éxito, sea que me la den o sea que yo la calcule, ¿sí? Esa probabilidad no va a cambiar durante todo el experimento o durante toda la sesión. Se va a mantener constante. Y se supondrá también que los ensayos son independientes, palabra ya utilizada por nosotros en temas anteriores. Cuando hablábamos de independencia, significaba en estadística que lo que sucede con un evento no afecta al resultado de otro evento. Si en algún momento nosotros utilizamos la independencia para hablar de la multiplicación de probabilidades, ¿no? Cuando había dependencia, ¿sí? Dependencia es una cosa, independencia es la otra. Independiente, si yo digo soy independiente, significa que no dependo tal vez de mis padres para, digamos, comprar mis cosas, etc. Si hablo de dependencia es porque dependo, digamos, de alguna situación amorosa, una situación de dependencia de mis padres o cualquier otro tipo de dependencia. Entonces aquí los eventos jóvenes o los ensayos van a ser independientes, es decir, a uno no le afecta lo que pase con él. Y aquí claramente lo dice, el resultado de un ensayo no afecta a los resultados de los otros ensayos. Eso es independiente. Entonces, podríamos obtener, mira, aquí estamos obteniendo dos éxitos. El éxito lo vamos a notar con el número 1 y los fracasos con el 0. ¿Sí? El 0 fracaso, 1 éxito. Entonces, si ven que aquí en este ejemplo estoy obteniendo dos éxitos, dos fracasos, un éxito y otro fracaso. Puntos suspensivos porque puede haber
muchos ensayos, ¿sí? 1 es el éxito y 0 es el fracaso. Entonces, P es la probabilidad de éxito y 1 menos P sería la probabilidad de fracaso. ¿Ok? Y ahora sí, veamos las fórmulas de la media y la varianza. Y yo ya les dije al inicio de la clase, cada distribución de probabilidad que vamos a estudiar, sea discreta o sea continua, va a tener una fórmula diferente de cálculo de media y varianza. Por lo tanto, en este momento usted tiene que ir anotando en sus cuadernos cada fórmula de cada distribución. Porque si yo en el examen le llevo a tomar Bernoulli y le digo, calcúleme la media, y usted me utiliza suma producto, obviamente usted va a perder los puntos de esa pregunta. Porque suma producto sería la fórmula de la media, pero para una distribución uniforme discreta. Bernoulli tiene esta nueva fórmula. Y así sucesivamente las otras distribuciones que vamos a estar estudiando de aquí hasta que terminemos ya esta asignatura, va a tener su propia fórmula de media y varianza. Entonces, por favor, mucha atención con lo que estoy diciendo. Entonces, la media o valor esperado va a ser P. ¿Y P qué es? La probabilidad de éxito. Entonces, si yo en un ejercicio digo que la probabilidad de éxito es el 40% o 0,4, eso va a ser la media. Se da cuenta, es mucho más fácil. En esta distribución de Bernoulli va a ser mucho más fácil calcular la media o valor esperado, porque la media o valor esperado simplemente va a ser P, y P es la probabilidad de éxito. La primera que a mí me dan, la primera que yo veo en un ejercicio o en un problema que yo voy a aplicar en la vida real. Y la varianza ya no serían las 3 columnas que hacíamos antes y al final sumaba la última columna y obtenía la varianza. Esa fórmula era para una distribución uniforme discreta. Ahora, para la distribución de Bernoulli, mi fórmula va a ser el éxito por el fracaso. ¿Sí? P por 1 menos P, como ustedes están viendo. P por 1 menos P. En otras palabras, el éxito o probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Esa sería, jóvenes, la fórmula que vamos a aplicar. Bueno, una vez que ya conocemos las dos fórmulas, y por cierto, si alguien me dice, ¿y cuál es la desviación estándar? La raíz cuadrada de la varianza. Eso nunca va a cambiar. La desviación estándar siempre va a ser la misma para todos. Raíz cuadrada de la varianza. Entonces, una vez que tengo la varianza, ya puedo calcular la desviación. Bueno, y ahora sí vamos a hablar ya un contexto claro con un ejercicio antes de irnos ya a la práctica en Excel. Vamos a analizar rapidito este ejercicio. Suponer que la probabilidad de éxito de un experimento es 0,2. ¿Se fijan, señores estudiantes? Siempre la probabilidad que a mí me van a dar es la probabilidad de éxito. Sea algo bueno o sea algo malo. Sea algo positivo o sea algo negativo. Para mí esa siempre va a ser la probabilidad de éxito. Y como ustedes se dan cuenta que aquí no hay ninguna otra probabilidad, ustedes leen el ejercicio y no existe otra probabilidad. Entonces la única que me dan es la famosa o llamada probabilidad de éxito. Entonces, el éxito aquí sería 0,2. Yo le pregunto a Edison Massate, a ver si está aquí. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de fracaso? Eh, 1,2. No, a ver, 0,2 es Sí. la probabilidad de éxito. ¿Cuál sería la Ah, probabilidad de fracaso? 0,8. Gracias, Edison. Correcto. 0,8 es la probabilidad de fracaso. ¿Ok? El éxito siempre me van a dar primero, no se olvide de eso. Y el fracaso lo deduzco por lógica, sabiendo que es el complemento para llegar al 1. O mejor dicho, es 1 menos P. Entonces, si a usted 1 le resta 0,2, le queda 0,8, que sería la probabilidad de fracaso. No hay cómo perderse. Por eso yo, si usted me está prestando atención esta tarde, no tendría por qué perderse cuando yo le ponga esto en el deber o en el examen. ¿Sí? Ahora dice, calcule la probabilidad de que el primero y último ensayo sean éxitos y los 3 ensayos intermedios sean fracasos. ¿Se dan cuenta? Entonces me están diciendo que yo tengo que hacer 5 ensayos, de los cuales el primero y el último son éxitos y los 3 del medio o intermedios son fracasos. Entonces, por eso que usted está viendo aquí que el primero y el último es 0,2, que es la probabilidad de éxito de este ejercicio.
Y los 3 del medio o intermedios son 0,8, fracaso. Entonces estamos cumpliendo con lo que es el problema. Calcule la probabilidad de que el primero y último sean éxitos y los 3 del medio sean fracasos. Por eso estamos poniendo 0,2 en los costados, éxito, y los 3 del medio son fracasos. Pero miren lo interesante. ¿Qué pasa cuando finalmente multiplico las 3? Porque tengo que multiplicar las 3 para calcular esta probabilidad que me están pidiendo. El resultado me queda 0,0205, que obviamente al multiplicarlo por 100 para ver la probabilidad como un porcentaje y ya no como una proporción, mi probabilidad es 2, o 2,05%. Es una probabilidad baja, sí. Tampoco es tan baja, ¿no? Es decir, que tengo 0,0 algo, ¿no? Eso sería muy bajo. Pero igual que a ti te digan que tú tienes la probabilidad de 2,05% de ganar algo, ya es una probabilidad baja. Entonces yo le quiero preguntar, vamos a ver a otro cliente por aquí. Vamos a ver a quién le preguntamos aquí. Dayana Yunapan. Vamos a Dayana Yunapan. Dígame, Dayana, eh, ¿por qué es tan baja la probabilidad? ¿Cuál sería su lógica, su respuesta del por qué es tan baja la probabilidad? Vamos a ver si Dayana está. Profe, Dígame. ¿me podría repetir? Es que se está entrecortando la llamada. Sí, pero no sé si le pregunto a cualquier otra persona, ¿se le está intercortando o me están escuchando bien? No, a mí es el internet de mi Ah, casa, ya, sí, sí, porque porque está así desde hace rato. bueno, entonces es un tema, y me preocupaba, pensé que era un tema con el internet de mi casa. Realmente yo, para este tipo de clases, yo sí he procurado tener un internet que a ustedes les dé un buen servicio. Entonces, si ya se presentan clases virtuales, imagínense que yo tengo un internet flojo, pues obviamente la clase no se va a entender nada. Entonces, por eso me preocupaba, pensé que era el internet mío que tal vez estaba. Ya, mire, yo le decía a Dayana que el éxito es lo primero que me van a dar en un ejercicio. ¿Se dan cuenta que la única probabilidad que aquí me están dando es el punto? De ley, lo primero que a mí me están brindando es la probabilidad de éxito. Y necesito el fracaso también. Entonces, el fracaso sería el complemento o lo que me falta para llegar al 1. Entonces, para llegar al 1 me falta el 0,8. Por lo tanto, la probabilidad de fracaso sería 0,8. O también usted la puede calcular el fracaso con la fórmula 1 menos P. Entonces, si usted al 1 le resta 0,2, el resultado es 0,8, que sería la probabilidad de fracaso. Correcto, hasta ahí creo que estamos claros. Ahora, el ejercicio es claro. Dice que hay 5 ensayos donde el primero y el último son éxitos y los 3 del medio son fracasos. Por eso usted puede ver que el éxito en los dos costados, aquí y acá, son éxitos, porque dice que el primero y último son éxitos. Y los 3 del medio son fracasos. Sí, 0,8, 0,8, 0. La pregunta para usted, Ayana, es, ¿por qué razón al multiplicar las 5 probabilidades entre sí me da un valor pequeño de probabilidad? Porque aquí tengo el 80%, el 80, el 80 y acá el 20 y el 20. ¿Por qué razón cuando multiplico las 5, y ya hemos hablado en clase de este tema, me sale una probabilidad tan baja como el 2,05%? ¿Qué opina Dayana? Y aquí queremos opiniones, no importa si nos equivocamos, aquí estamos para aprender. No importa si aquí nos equivocamos, estamos para aprender. Así que Dayana, dígame lo que usted... Porque, aló, escucha, Sí, la escucho, dígame. porque la primera y la otra son un éxito y las de medio son un fracaso. No. Bueno, voy a volverles a repetir lo que muchas veces le he puesto el ejemplo. Y les voy a volver a poner el ejemplo y por favor, ahora sí, la próxima vez, ya en las pocas semanas que nos quedan de clase, si les vuelvo a preguntar, ya ustedes tienen que decirme sin titubear, ya totalmente claro. Porque en el ejemplo de las casas deportivas, las casas de apuestas que yo les pongo de ejemplo siempre, si yo estoy dentro de una casa de apuestas, llámese como se llama, de tantas que existen porque es un negocio redondo el tema de las apuestas deportivas hoy. Pero supongamos que yo quiero que gane el Manchester United. El Manchester United juega con, digamos, el Real Madrid, un partido de la Champions League. Yo quiero que gane el Manchester.
Bueno, en otro partido que se enfrenta, por ejemplo, la Roma con, con el Tottenham, que es un equipo de Inglaterra, quiero que gane el Tottenham. ¿Se dan cuenta que ahí yo le estoy apostando a dos resultados? Y bueno, quiero un tercer resultado que va a ser, se me ocurre, Barcelona de Ecuador, Liga de Quito. ¿Se dan cuenta que yo en ese momento le estoy apostando $1 a tres resultados diferentes? Si yo ese dólar lo hubiera apostado solamente al partido del Manchester United con el conjunto de, no me acuerdo qué otro equipo fue que le dije, pero un solo partido, ese primer partido, mis probabilidades serían más altas, porque yo solamente dependería de ese partido, nada más. Pero en el momento en que yo ya ese mismo dólar lo estoy apostando para que se me den tres resultados diferentes, que sería el triunfo del Real Madrid, perdón, el triunfo del Manchester United, el triunfo del Tottenham y el triunfo de Barcelona de Ecuador, ya se me bajan las probabilidades porque yo estoy dependiendo de tres situaciones que se cumplan y yo multiplico las probabilidades individuales de cada uno de los partidos y obviamente pues va a bajar mi probabilidad. Por eso es que normalmente en estas casas de apuestas, cuando usted pone $1 y pone unos 5 o 6 partidos, 6 resultados diferentes que quiere que se le cumplan, por $1, inclusive dependiendo de la cuota, a veces hasta usted podría ganar hasta $100 o más, o por $1, $50, 70. Que vuelvo a repetir, al final $1 no nos enriquece ni nos empobrece, como dice. Finalmente, nuestro concepto, ¿cuál es? Si pierdo $1, pierdo $1, pero si gano, puedo ganar $100. Ese es el criterio. Pero es lo mismo que pasa poniendo esa reflexión, esa analogía, porque es el mejor ejemplo que les puedo poner de las casas de apuestas deportivas. Y en este momento yo estoy multiplicando 5 probabilidades entre sí. Por esa razón ustedes se dan cuenta que al querer que se me cumplan las 5 cosas en una misma situación, la probabilidad va a bajar. Entonces la probabilidad es del 2.05. Y si yo le sigo multiplicando más probabilidades, esto va a bajar, será 1%, 0, algo por ciento, y seguirá bajando si yo le vuelvo a multiplicar otra cosa. Para finalizar este tema y ya irnos a la práctica en Excel. Otro ejemplo, ¿recuerdan cuando hablábamos de las llantas? Aquel ejemplo de que una llanta tiene la probabilidad del 95% de no fallar, es decir, que no se me ponche la llanta en un viaje, etc. Si yo le apuesto a esa probabilidad, digamos, yo tengo mi auto, ¿no? El ejemplo que les puse en aquel momento, tengo mi auto y me voy a Manabí. Entonces, emprendo el viaje Tulcán-Manabí, que ustedes saben que es un viaje largo, y yo solamente la probabilidad que quiero que se me cumpla es de la llanta delantera izquierda. ¿Qué pasa si en el viaje se me ponchó la llanta trasera derecha? Pues no importa, yo todavía puedo ganar porque la apuesta fue de que no me fallaba la llanta delantera derecha. Por eso ustedes se dieron cuenta que esa probabilidad era el 95% de acuerdo a ese fabricante. Pero ¿qué pasa si yo quiero que las 4 llantas no me fallen durante el viaje Tulcán-Manabí o Tulcán-Manta, para ser más específico? Yo ya dependo, señores, de que ninguna de las 4 llantas me falle. Se dan cuenta que cuando me falló la llanta trasera derecha, al final a mí no me afectó, porque mi apuesta era sobre la llanta delantera izquierda. Por eso que yo seguía teniendo el 95% de probabilidad de ganar. Pero en el momento en que yo comienzo y emprendo mi viaje y se me daña cualquiera de las llantas, yo ya perdí. Y la probabilidad sería el 81%, que me acuerdo que multiplicamos 0.95 por 0.95 por 0.95 y por 0.95. Como decía la compañera, multiplicar 0.95 por 4. Y obviamente me baja al 81% porque yo ya dependo de 4 cosas. Y basta que una de esas cosas ya me falle, una llanta se me ponche, yo ya perdí. Entonces, se dan cuenta, no es lo mismo que usted dependa de una sola cosa, una probabilidad de que se le cumpla un evento, a que usted ya está involucrando a más de una cosa, donde su probabilidad, por lógica, va abajo. Entonces, perdónenme que me haya tomado este espacio, pero era necesario para que esto quede totalmente claro el por qué. Cada vez que multiplico más probabilidades, me baja la probabilidad bastante. Bueno, y ahora sí, con esa indicación, esos comentarios que hemos hecho, vamos a Excel en este momento a hacer la práctica final, que sería la práctica número 2, que tiene que ver con la distribución de Bernoulli.
Entonces, vamos a leer el ejercicio. Un estudio destaca que 17 de cada 20 gerentes finalizan estudios formales de capacitación gerencial. El experimento aleatorio consiste en elegir un único gerente al azar y representar su distribución de probabilidad o probabilística, que es lo mismo. Calcular el valor esperado, la varianza, la desviación estándar, graficar la función normal y la acumulada, y considerando que es un único ensayo, es decir, que no se repiten. En cambio, el ejercicio que vimos hace un momento, este de aquí, se repiten, son 5 ensayos que tenemos. Acá yo tengo un único ensayo, 2 únicos resultados que ya saben que es el éxito y fracaso, y la probabilidad de éxito conocida que sale del ejercicio. Entonces, vamos a hacer otra pregunta de rigor. Vamos a ver si le preguntamos a la compañera Michelle Güera. Señorita Güera, dígame usted, leyendo este ejercicio, el primer párrafo que usted ve aquí, para usted, ¿cuál es la probabilidad de éxito que es la que siempre me van a dar primero? ¿Cuál sería la probabilidad de éxito? A ver, la probabilidad de éxito sería 17/20, que serían los que finalizan los estudios. Excelente, Michelle. Eso a mí realmente me deja contento. No veo estas preguntas y ya me dicen así, me responden de esa manera, yo me quedo tranquilo. Porque justamente si yo le pongo un ejercicio así parecido en el examen, y yo le digo, ¿saben qué, compañeros? Esta fórmula es la distribución de Bernoulli. Obviamente, no siempre se le va a dar todo masticadito. ¿Y qué significa algo masticadito? Que yo le dé aquí la probabilidad como se la di en el ejercicio anterior, donde aquí claramente ya la probabilidad está. 0.2 ya está. Entonces el ejercicio es más fácil. Pero si el profesor me pone este nuevo problema, donde obviamente no hay probabilidad, todavía, yo tengo que calcular. Y me gusta mucho la respuesta de la señorita porque en otro paralelo que ya vimos esta clase, un estudiante me dijo, la probabilidad profesor es 17. Y yo me quería dar un ataque, porque yo creo que les he repetido, empezamos probabilidad, ¿se acuerdan? Desde la unidad 2. La unidad 2 se llama probabilidad. O sea, toda la unidad 2 hablamos de probabilidad. En la unidad 3, variables aleatorias, seguimos hablando de probabilidades. Y en esta última unidad seguimos hablando de probabilidades. Entonces imagínense que un estudiante todavía, después que hemos hablado tanto, no tenga claro que la probabilidad siempre va a ser un valor entre 0 y 1. A mí me dejó muy preocupado porque yo me parece, y ustedes no me van a dejar mentir, que yo siempre les hablo de esto. Entonces, me dijo, profesor, es 17. Entonces, o el estudiante no me prestó atención, o no vino a clases, no sé, porque no creo que no todos ustedes no tengan claro el concepto que la probabilidad es un valor entre 0 y 1. Entonces conmigo 17 casi me da algo, ¿no? Casi me da un infarto por ser un poquito exagerado. Entonces lo que dice la cita Michelle es cierto, 17 no es la probabilidad. La probabilidad siempre es una división. Y recuerden que el denominador siempre es el número más grande. Entonces 20 es el denominador y el 17 es el numerador. Entonces aquí quiero tener claro que 17 de 20 ya hicieron sus cursos de la capacitación gerencial. Si veía que hay 3 personas que no lo hicieron, y esas son las que fracasaron, por llamarlo de alguna manera. Entonces la probabilidad de éxito, y el éxito en este caso sería los gerentes que terminaron, digamos, la capacitación gerencial, sería 17 dividido en este caso sería para 20. 17 dividido para 20 es, si mal no estoy equivocado, sería 85, ¿no? 0.85, es decir, el 85%. Entonces, si el éxito es el 0.85, ¿cuál sería el fracaso, señorita o señor? Vamos a ver a otra persona aquí. Señorita Guillén Mel, ¿cuál sería el fracaso si el éxito es el 0.85? A ver si la señorita Guillén está o no está. Miren, ya a uno lo cogí en roja. Uno conectado, pero no está. Vamos a ver si esta Guillén Melanie está o no está aquí presente. Parece que no está. Bueno, ya van 2, que por ahí voy identificando que no están acá. Señor Anderson Pilacuán, ¿está presente, sí o no? Sí, ¿Cuál sería para usted la probabilidad de fracaso? sería de 3
sobre 20 en Claro, fracción. que sería 0,15, ¿verdad? Es decir, el 15%. Entonces, estamos muy claros. El éxito, lo primero que me da, sea que ya esté dada la probabilidad, o sea que yo tenga que calcular. En este caso, yo tuve que calcular. En el ejemplo anterior, yo tuve que tomar ya directamente la probabilidad que me daba. En cambio, acá tuve que calcular. Se dan cuenta que lo primero que yo le doy en el ejercicio, en el deber o en el examen, va a ser siempre la probabilidad de éxito, sea algo positivo o sea algo negativo. Siempre es el éxito. Bueno, entonces vamos de una vez a Excel a terminar la clase del día de hoy, que sería esta práctica. Bueno, para ello vamos a abrir una nueva pestaña y aquí abajo le vamos a poner distribución de Bernoulli, que es la distribución que estamos estudiando en este momento. Distribución de Bernoulli. Bueno, aquí también lo que voy a hacer es darle zoom para que ustedes puedan observar muy bien lo que vamos a estar desarrollando. Bueno, recordemos que si yo quiero armar la distribución de probabilidad, debería empezar por aquí, por la columna de las X. Pero, aquí en el pero, a partir de esta distribución de Bernoulli, yo voy a definir primero los parámetros, porque acuérdense que esta distribución tiene dos parámetros, cosa que no sucedía con la distribución uniforme discreta, que no tiene ningún parámetro. Es simplemente una distribución. Pero esta sí tiene dos parámetros, que es el éxito y es el fracaso. Entonces yo tengo que definir acá arriba los parámetros. Voy a poner P, que significa probabilidad de éxito. ¿Sí? Ahí está, probabilidad de éxito. Bueno, y el otro parámetro es 1 menos P, que ya es la probabilidad de fracaso. Probabilidad de fracaso. ¿Sí? Por eso yo empiezo definiendo las dos, el éxito y la probabilidad de fracaso. Bueno, aquí, por ejemplo, para no tener que hacer muy grande esta columna, ¿no? Vamos a unir estas dos con esta herramienta de combinar celdas. Combino y acá también combino. Para no tener que estar distorsionando el tamaño de las celdas, ¿no? Y que se va a ver muy feo si distorsiona. Entonces ahí está muy bien. Éxito y la probabilidad de fracaso. Aquí al lado voy a poner esos parámetros, es decir, los valores de esta situación. Entonces, recordemos que la probabilidad de éxito es 17 dividido para, en este caso sería para 20. 17 gerentes terminaron la capacitación de 20 gerentes en total que tiene esa empresa. Entonces, mi probabilidad de éxito es el 85%. El fracaso es el complemento, es decir, 1 menos P, 1 menos la probabilidad de éxito. Obviamente me tendría que salir el 0,15. Recordando que ambas siempre tienen que sumar 1, que es la máxima probabilidad. No me puedo pasar de 1. Eso ya hemos hablado hasta el cansancio. Ahora sí, recién puedo hacer lo que hice en el ejercicio de la práctica anterior. Ahora sí, voy a poner la X, que sería en este caso la variable aleatoria. Entonces vamos a poner aquí la X. Y esa X tiene un nombre. En el ejercicio anterior se llamaba lanzar un dado. Pero ahora yo tengo que ver el contexto de lo cual me están hablando. Que me están hablando de capacitación gerencial. Entonces le vamos a poner ese nombre a la variable aleatoria. Capacitación gerencial. ¿Sí? Ese sería el nombre de la variable aleatoria y para no distorsionar esto y tampoco tener que unirlos o combinarlos, porque me quedaría muy grande los cálculos que yo voy a hacer aquí de la X, vamos a utilizar la otra herramienta que sería la celda, formato de celda. Clic derecho, formato de celdas, alineación, en horizontal le pongo como siempre centrar, en vertical le pongo centrar y ajusto el texto al tamaño de la celda. Entonces, ya me queda mucho mejor. Ahí sí abro un poquito esto. La abro un poquitito y ahí estaría perfecto, ¿sí? Esa sería capacitación gerencial, ¿sí? El nombre de mi variable aleatoria. Este formato me sirve, se lo pongo. Perdón, aquí le pongo el amarillo y la negrita. Bueno, ya está ahí, mi variable aleatoria. Ahora, quiero preguntarle a otra persona. Vamos a preguntarle a otro compañero. Vamos a ver aquí. Sebastián Cortés, señor Cortés, dígame.
¿Qué valor cree que usted con este ejercicio empieza mi X? Tomando en cuenta que en la práctica número 1 empecé desde el 1. ¿Pero por qué? Porque era el lanzamiento de un dado. Llegué hasta el 6 porque era el lanzamiento de un dado. Por lógica, de acuerdo a lo que estamos estudiando, ¿qué valor voy a empezar y hasta dónde cree usted que voy a ir? Hasta el 20. No. ¿Alguien más? ¿Desde cuál empezaría en este caso? ¿Qué dije yo sobre esta distribución de probabilidad? ¿Cuántos resultados tiene esta distribución de probabilidad? Solamente cuántos resultados tiene la distribución de probabilidad. 2, profe. Dos, el éxito y el fracaso. Entonces yo, por obvias razones, voy a empezar en el 0, que es el fracaso, y luego en el 1. No puedo empezar 1, 0. Entonces, en orden, 0 y 1. Entonces, señores, a mucha atención, por si esta clase es importante. Hay unos estudiantes que piensan que porque es virtual, yo simplemente me conecto, el profesor me va a poner la asistencia y se acabó. No, compañeros, yo voy a estar haciendo preguntas. Y si esto continúa, y ojalá que no continúe, pero si las cosas no mejoran en el país y el lunes tenemos clases presenciales, voy a seguir haciendo preguntas a cualquiera al azar y créanme que el que no está conectado yo le voy a poner la observación. Está conectado, pero no está presente porque no me contesta. Entonces, doy pilas con esta situación. Entonces, yo solamente voy a tener 2 valores. Acá yo tenía 6 valores porque era un dado. Y el dado tiene 6 opciones. Si hubiese sido 2 dados, tenía 36 opciones, el 1 al 36. Bueno, ya lo sabemos. Aquí siempre en la distribución de Bernoulli, si es que ustedes tienen un solo ensayo, ojo, van a tener 2 valores de X, el 0 y el 1, fracaso y éxito. Pero si yo le dijera que hay más ensayos como el ejercicio que hicimos número 1, que es obviamente yo tendría aquí 5 valores de X. El primero sería el 1 porque es un éxito, luego seguiría 0, 0, 0 y después otra vez el 1. ¿Se dan cuenta? Si es que yo tuviera más de un ensayo, ¿sí? Pero el ejercicio es claro, único ensayo, aquí claramente me dice. Entonces, si yo tengo un único ensayo y en el examen le tomo esta situación así, entonces solamente tendría estos 2 resultados, el fracaso 0 y el éxito. Bueno, segunda columna, recuerden, sería el f de x minúscula. Entonces aquí le pongo f de x, sería la siguiente columna. Y este formato, como ya lo tengo aquí, le copio con la brocha, le pego aquí y ya está el formato. Esto es muy fácil porque la probabilidad del fracaso es el 15%, entonces simplemente tomo el valor 0,15 que ya sé que le pertenece al fracaso, el 0. Entonces ya va la probabilidad de fracaso. Y el éxito simplemente sería la probabilidad de éxito, 0,85. ¿Se dan cuenta? Ya tengo los 2 valores de mis probabilidades que claramente la suma me tiene que dar igual a 1. Si no me da 1, pues no es una distribución de probabilidad. Entonces hasta ahí estamos y se dan cuenta que tengo la distribución uniforme discreta y acá tengo la distribución de Bernoulli. Cada uno diferente, cada una con sus situaciones muy particulares, pero al final la esencia es la misma. Formar la tabla de distribución de probabilidad que serían estas columnas, estas 2. ¿Okay? Donde la suma siempre me tiene que dar 1, sea la distribución de probabilidad que sea. Siguiente columna sería la acumulada. ¿Sí? Vamos a acumular. Entonces necesito F mayúscula de X. Entonces copio esto, le pego acá y le cambio la F minúscula por la F mayúscula. Y bueno, para acumular, recuerden que siempre el primer valor se repite. Siempre se repite el primer valor cuando quiero acumular y el siguiente valor se forma con el anterior más el diagonal. ¿Sí? Este diagonal que está. Y aquí no tengo que arrastrar fórmula porque solamente tengo 2 filas, 2 valores. Ya no tengo que arrastrar. En cambio, en la práctica 1, como tenía 6 valores, cuando yo ya hice esta suma diagonal, después le arrastré hasta el último puesto. Aquí ya no es necesario. Porque ya le va a llegar hasta el 1 porque es el último dato, máximo. Y ya le había dicho que cuando yo acumule el último valor acumulado tiene que ser 1 y debe coincidir con este 1, obviamente. Bueno, jóvenes, ahí está. Ya tengo mi tabla de distribución de probabilidad de este ejercicio de Bernoulli que tiene un solo ensayo, con 2 valores, el éxito y el fracaso. Ahora,
Necesito estas 3 columnas. Ya no las necesito. Ojo, ya no las necesito. Porque nuevamente, estas 3 columnas, ¿para qué las creé? Para calcular la varianza. Y la varianza de la distribución de Bernoulli ya no es la misma fórmula de esta distribución uniforme discreta. Por lo tanto, estas columnas, compañeros, ya no van en la distribución de Bernoulli. Entonces, yo voy a calcular la media varianza de desviación estándar de este ejercicio nuevo de Bernoulli. Y para ello utilizo ya este formato del ejercicio anterior para no perder tiempo. Me voy aquí y le pego el formato. Y ya obviamente le borro esto del ejercicio. Bueno, quiero calcular la media. La media que era igual de la distribución de Bernoulli. La media era igual a P. Entonces, me voy donde está P. ¿Se dan cuenta de la razón? Perdón, de haberle puesto estos parámetros acá arriba. Es una ayuda que yo le doy porque si en el examen le toca esto o en el deber, usted calcula muy bien estos 2 valores, el éxito y el fracaso. Y como ya le estoy dejando formulada la plantilla aquí abajo, quiere decir que si usted me pone bien los parámetros de arriba, todo esto va a estar bien calculado. Es decir, va a estar bien calculada la media, la varianza de desviación automáticamente. Pero si usted arriba comete errores y me intercambia, se equivoca y me intercambia estos valores, al mismo tiempo va a estar incorrecta la media varianza de desviación. Entonces, ese fue el propósito de haberle puesto acá arriba los parámetros, para que usted no pierda tiempo y ya se le calcula automáticamente estas cosas. ¿Ok? Entonces recuerden, la media es P, y P es la probabilidad de éxito, por eso le puse arriba la probabilidad de éxito 0,85. Ya estaría la media. Y la varianza, recordemos que es la multiplicación de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. En otras palabras, sería la multiplicación de esta celda por esta celda. ¿Sí? Esa es la varianza, ¿se dan cuenta? Son fórmulas más fáciles que las que vimos en la distribución uniforme discreta. Simplemente la varianza es la multiplicación de las 2 probabilidades. El éxito por el fracaso. ¿Sí? Ahí está. Y la desviación estándar nunca va a cambiar, siempre va a ser la raíz cuadrada de la varianza, sea lo que sea. Entonces, raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? Ahí está. Entonces, señores, ya tengo calculadores. Para terminar, solamente me faltaría hacer los gráficos, la distribución normal y la acumulada, porque ya tengo la tabla de distribución de frecuencias que aquí me la piden, ya tengo valor esperado, varianza y desviación estándar que aquí me piden, y solamente me faltaría la función de probabilidad, el gráfico y la acumulada. Entonces, para no perder mucho tiempo, porque ya nos queda poco tiempo, voy a copiar el gráfico del ejercicio de la práctica anterior, y ahí le vamos haciendo los cambios. Entonces, control C, le copio el gráfico. Me voy a mi distribución de Bernoulli, ¿sí? A mi hoja de cálculo de Bernoulli, y el gráfico se lo quiero poner aquí. ¿Sí? Vamos a ponérselo por aquí. ¿Sí? Y obviamente ese gráfico que tiene que ver con el ejercicio anterior, hay que cambiarlo, hay que modificarlo de acuerdo a mi nueva tabla, que es el ejercicio actual. Para modificarlo, le damos clic derecho, seleccionar los datos, ya no agregamos ni eliminamos nada, sino que modificamos. Aquí no va nada, ya sabemos que no va nada porque solamente voy a graficar una única cosa. Y aquí, señores, le borran del ejercicio anterior. Obviamente le borran. Y se viene a la distribución de Bernoulli, que es la que le interesa, y le pone los valores del F minúscula de sus probabilidades porque es lo que quiere graficar primero, las probabilidades normales. Aceptar, se da cuenta que aquí están mal los valores de X. Por defecto ya le había dicho que Excel siempre empieza desde 1. Pero aquí X no empieza desde 1, empieza desde 0. Entonces hay que editar esto. Edite y póngale, quítele los valores del ejercicio anterior, pero estamos copiando el gráfico. Y simplemente póngale aquí el 0 y el 1. De esa manera, jóvenes, hemos arreglado esto. Le pongo a aceptar y miren que ya no perdí mucho tiempo. Y ya tengo mi gráfico de acuerdo al nuevo ejercicio que estoy haciendo. Ahora, este gráfico tiene un problema, como estamos analizando, como estamos viendo. Los 2 valores que me salen son incorrectos porque son del ejercicio pasado.
Entonces, para superar ese problema, usted simplemente en el signo más, quite la etiqueta de datos y vuélvale a poner etiqueta de datos para que se le actualice, obviamente, los valores de mi ejercicio de ahora, del ejercicio actual. Y bueno, ahora sí, con toda confianza, señálelos, póngale el color que yo estoy utilizando, usted verá el color que le pone, yo utilizo el rojo y negrita para que sobresalgan los valores. ¿Ok? Ahí está. Eso sería. Ya tengo mi gráfico normal, señores. ¿Sí? Probabilidad de éxito 0, 15%. Y el fracaso, perdón, 0, 15%. El éxito 1, 85%. Ahora, copiamos este gráfico, lo pegamos aquí al lado, ¿sí? Y que quiero ahora el acumulado. Entonces, vamos ahora con el acumulado. Para el acumulado, ya saben que aquí le cambian y le ponen función acumulada de probabilidad. Y sería F mayúscula de X. ¿Sí? Ahí está el cambio. Y vamos a modificar el gráfico. Clic derecho, modificar. Vamos a seleccionar los datos, modificar. Bueno, esto lo voy a pasar al otro lado acá para que no nos moleste. Y aquí, en lugar de que usted me escoja las F minúsculas, me escoge los valores de la F mayúscula. Primero le borra, ¿no? Del ejercicio anterior, del gráfico anterior le borra y le pone los F mayúsculas. Aceptar. Y en los valores de X ya no hay que arreglar, porque ya está arreglado, el 0 y el 1, que son mis valores reales de X, de este problema. Aceptar, señores, y ya tendría mis dos gráficos que lo vamos a revisar. Si ven que aquí está el gráfico normal, y acá estaría el gráfico acumulado. ¿Sí? Empiezo en 15, que es la mínima probabilidad, y llego hasta el 1. Es una escalera, siempre el acumulado va a ser una escalera. Entonces, con eso, señores estudiantes, he cumplido todo. Hice los gráficos, calculé la media varianza de desviación estándar del problema, hice la tabla de distribución y espero que esté claro el concepto de probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Entonces, aquí le voy a poner el nombre que le había puesto acá. Acá le había puesto el nombre de distribución uniforme discreta. Acá le voy a poner distribución de Bernoulli. ¿Sí? Distribución de Bernoulli. Bueno, voy a combinar, le pongo el color que hemos estado utilizando, le pongo negrita y listo. Entonces, jóvenes, esta es la distribución de Bernoulli.